Hay una orden de despedir a directores de comercialización de todo el Grupo Salinas, o sea, todo el Grupo Salinas, que son Electra, Total Play, Banco Azteca, la propia televisora, bajo el argumento de que pues, los tiene que correr porque va a tener que pagar impuestos. Es decir, sí hay una, pues por lo menos ha tenido que asumir internamente que su estrategia frente Rebelde no le funcionó. Televisión, le dieron dinero para poder financiarlo. Un banco, una y yo Afore. quisiera que él hiciera la misma cuenta desde que surgió el Grupo Salinas, cuánto dinero público ha recibido. Y podemos, así a ojo de buen cubero, decir que la mayor parte de su riqueza viene del presupuesto público. Saca 3 años a un perfecto desconocido, a un desconocedor de la comunicación, a un lavador de dinero, a un deudor de Raúl Salinas de Gortari, a un invasor del Cerro del Chiquihuite, a un persecutor de sus opositores y de sus críticos, a uno que contrató a Genaro García Luna y a Luis Cárdenas Palomino para crear una empresa de seguridad privada y tener contratos con los gobiernos estatales, que Adamantium se llama, que por cierto también debe impuestos. Todo eso pues ya se diluyó. Se les viene la noche, amigos y amigas, y a Salinas Pliego que no sale de una y entra en una más profunda. Y en este caso, se le vienen despidos masivos en todas sus plataformas, en todos sus medios, en todas sus empresas, y bueno, el pagar impuestos corresponde y te demuestra que no es tan exitoso como decía que era. Por su parte, vamos a escuchar orgullo y contundencia de esos periodistas que no se muerden la lengua a exhibir las mentiras de sus vendepatrias, y quiere decirlo, a La Torre, San Martín y algunos otros personajes impresentables que venden su lengua por unas monedas, vamos a ver si no los terminan por despedir, les van a ajustar sus sueldos multimillonarios. Vamos a escuchar, presta muchísima atención, ahorita lo platicamos. Ricardo Salinas Pliego estaba representando, o quiere representar todavía, una resistencia a la Cuarta Transformación, una resistencia al cambio de paradigma que durante 40 años estuvo gobernando en México, y pretendía además volverse, pues no sé, como una especie de figura popular entre la generación Z. Todo en presente, pretende. ¿Pretende? Y pretende ser el representante de MAGA en México. Tú ya no lo ves. Y no lo precisamente ves justo en este tema de de las publicaciones que quieren criminalizar a México en relación a las elecciones, fue en el podcast de Steve Bannon, claro, donde se dio a conocer esto, muy amigo ahora de Ricardo Salinas Pliego. Y ha ido a la Casa Blanca para victimizarse, digamos, políticamente, en la idea de, a su conflicto con el SAT por no pagar impuestos, o más bien por comprar deuda fiscal y luego quererla pasar a sus empresas para no pagar impuestos, pues fracasó su estrategia. Tiene que, según entendemos, lo dijo la presidenta, sus representantes el viernes pasado ya dieron la anuencia, jueves se reunieron para dar la anuencia del pago, por eso se sabe apenas ahora. Entonces, ese es el primer paso. Esta semana tienen que definir, pues ahora sí que, cómo van a ser los pagos y los posibles o no descuentos que de acuerdo a la ley se pueden hacer. Lo que me han informado es que hay una orden de despedir a directores de comercialización de todo el Grupo Salinas, o sea, todo el Grupo Salinas, que son Electra, Total Play, Banco Azteca, la propia televisora, bajo el argumento de que pues, los tiene que correr porque va a tener que pagar impuestos. Es decir, sí hay una, pues por lo menos ha tenido que asumir internamente que su estrategia frente Rebelde no le funcionó. ¿Cómo ves, López? Bueno, a mí me tenía muy preocupado. Porque ven que en vísperas de que se venciera el plazo, no, de veras, para que pagara, se trepó a su yate y se fue al Caribe. Y yo dije, no, o sea, pues con esto de que... Pero bueno, ya, una vez que pasó esto y que qué bueno que... Ni se vino para acá, al Golfo de México. Mira, yo creo que simplemente el declive de un sistema de vasos comunicantes que usó Ricardo Salinas Pliego entre el poder político y el poder económico, porque convertía su poder económico en poder político, es decir, el músculo de sus medios en poder político, y pretendía, y el poder político que sí tuvo. Cuello blanco, ¿eh? El crimen, por lo menos de cuello blanco, por lo menos. Desde luego, con sus casinos y esto. Pero además, la influencia política que llegó a tener, pues la usaba para tener más poder económico y para concentrar más dinero, ¿no? Y judicial. Y judicial. Bueno, esto se le rompió. Esto está definitivamente roto, no le funcionan más los vasos comunicantes, y creo que en esta medida su influencia mediática, política, etcétera, está echada a perder. ¿Cómo interpretan ustedes que ni un solo empresario, ni uno solo, de los, digamos, destacados empresarios mexicanos ha salido a defenderlo? Porque a todos los ha timado. A todos. Pues es que también, digamos, seamos sinceros. Este señor que quiere hacer ver que el gobierno, a través de los impuestos, le roba a la gente, en realidad él es el que utiliza esas estrategias usureras para despojar a sus clientes. Pero no solo, también el presupuesto y también los impuestos han sido parte de su riqueza. O sea, lo que se señalaba de estos vasos comunicantes del poder económico y del poder político, en su caso, le han dado todo.
Claro. Le han dado el canal de televisión, le dieron dinero para poder financiarlo. Un banco, una y yo Afore. quisiera que él hiciera la misma cuenta desde que surgió el Grupo Salinas, cuánto dinero público ha recibido. Y podemos, así a ojo de buen cubero, decir que la mayor parte de su riqueza viene del presupuesto público. Exacto. Y el último episodio donde el gobernador Alejandro Armenta, el gobernador de Puebla, lo acusa de chantaje, de extorsión, diciendo: yo utilizo la televisora, utilizo mis redes sociales, utilizo a mis presentadores estrella para denostar, para presionar políticamente a un gobierno, a la presidenta de la República, al gobernador de Puebla. Si no me pagan lo que yo quiero de contratos de publicidad, Así es. entonces yo Con sigo los precios que yo pongo, y yo además. voy a inventar los testimonios de que no siguen ayudando a la gente afectada por las lluvias, o voy a inventar que no hay no hay medicinas en los hospitales, Así o es. voy a burlarme del triciclo y de la canoa o de la lancha que lleva las medicinas hasta el último punto donde no hay más transporte que ese. Eso creo que estamos llegando a su límite. Y creo que es algo importante porque justo lo que no le ha funcionado a su estrategia es que él se quería victimizar cuando en realidad ha sido un victimario del presupuesto público y de sus clientes. Porque ojalá pasara el tamiz de las reglas del mercado de la oferta y la demanda y el respeto a la ley, sus contratos, en la letra chiquita. Así es. Y lo que ahora ha aparecido de la persecución a quien debe un peso. El que debe tanto, por tantos años, por más de 12 años, no lo han perseguido, no lo han mandado... Como él persigue a sus deudores. No le han mandado a los despachos de abogados a cobrarle. ¿Qué pasaría si el gobierno usara esos mismos métodos para cobrar? Exacto. Pues Salinas Pliego es un tema profundo, es decir, es el fin, ahora sí, de una era. Sí. El fin de O una el era. inicio de una nueva. Porque de una era que este tiene que ver señor con es cruzado. Ese no se va a quedar ahí. Si tiene que pagar y va a despedir a los miles que va a despedir, lo va a hacer. Pero él ya se colocó en el lugar, por el Financial Times, lo coloca como el empresario rebelde que va a combatir a la izquierda comunista de México y va a cumplir los sueños como si fuera el nuevo Bukele o no Milei o no Trump. Ese es como que lo que quiere. Uno más. Quiere vender. Sí, Entonces, pero va a ser uno más. No, bueno, México es muy Pues sí, distinto también te a quiere vender Argentina motos y a El Salvador, chinas que no sirven, pero... Es decir, claro, él puede tener mucha intención, pero el sistema y las relaciones de poder y la impunidad existente en el régimen mexicano, que le permitió durante 33 años a un perfecto desconocido, a un desconocedor de la comunicación, a un lavador de dinero, a un deudor de Raúl Salinas de Gortari, a un invasor del Cerro del Chiquihuite, a un persecutor de sus opositores y de sus críticos, a uno que contrató a Genaro García Luna y a Luis Cárdenas Palomino para crear una empresa de seguridad privada y tener contratos con los gobiernos estatales, que Adamantium se llama, que por cierto también debe impuestos. Todo eso pues ya se diluyó. Es decir, la única No, ya quedó palanca... exhibido, ya quedó exhibido. No sé si se diluyó porque todavía tiene... Pues su palanca era la relación con la presidencia de la República, es decir, Y con la Salinas... Suprema Corte. Y con la Suprema Corte. Y el Poder Judicial en general. Y también tenía su propia telebancada, ¿no? Que ahora ya nada más le queda la Un par insigne de- Lili Telles, pero No, y un tal Melgar, medio vulgar. y Melgar, ¿no? El Luis Armando Melgar, del Partido Verde. Pero todo eso que le permitió ese sistema, pues se le ha ido de las manos, ¿no? O no sé qué opinan ustedes. No, ¿ya? Veamos. La verdad, Televisa es el sistema político, o fue durante muchos años el sistema político. Era el laboratorio del sistema político priista y también lo fue del prianismo, ¿sí? Al grado tal de que el momento en que llega la mayor cumbre de su poder, que es con la elección de Peña Nieto, llega al mismo tiempo a su punto de inflexión. Y viene el retroceso. Ricardo Salinas Pliego era como un accidente dentro de ese modelo, es decir, era la reproducción chafa de lo que fue el Tigre Azcárraga, ¿sí? Lo único que no entendió Ricardo Salinas Pliego es que lo que dijo Emilio Azcárraga mismo es: yo soy un soldado del presidente, es decir, yo no me voy a pelear con el águila, con la silla presidencial. Sabía perfectamente los insumos y el poder que tiene la institución presidencial de México, pero Salinas Pliego yo creo que sí intentó retar eso, y lo hizo sobre todo con Andrés Manuel López Obrador, y ya no digamos con Claudia Sheinbaum, llegando al grado del insulto, ¿no? Y de Mira, la misoginia. él tiene dos referencias importantes a nivel internacional, que son Fernando Collor de Mello. ¿La Él posición? tiene un problema muy severo. Como decía muy angustiado uno de sus empleados en el programa de la competencia, es que nadie puede tener esa cantidad en efectivo. Y es cierto, no tiene la cantidad en efectivo. Sí, pero para nadie dice que lo tiene que pagar en efectivo. A ver, pero esto significa que tiene que prescindir de buena parte de sus negocios No, y de sus bienes. Y de sus bienes, y de sus activos. y de sus activos, lo cual significa que está muy difícil que se pueda reinventar y que está muy difícil que pueda proyectar poder político desde el menguadísimo poder económico que le va a quedar después de pagarle a México y después de pagarle a sus acreedores. Acreedores en gringos. Estados Unidos. Exactamente. Y después de estar deslistado
de la Bolsa de Valores de Estados Unidos desde el conflicto con UNEFON, que ahí estaba todas las prácticas mafiosas de Salinas Pliego a nivel bursátil, la recompra de deuda sin avisar o sin informar a los accionistas minoritarios, lo que siempre hace, o sea, se los tima, y ahora también en la Bolsa Mexicana. Es decir, prácticamente se vuelve un forajido, o sea, en términos de la estructura económica neoliberal que él dice que avala y que... Es que es un caso único, él invierte en deudas, o sea, él lo que busca es empresas que deban dinero al fisco y las compra para que esas deudas, según pasen las empresas, y ya no paguen Pero los sería impuestos. una estrategia... Así lo Blockbuster, todas las empresas que él ha comprado terminaron siendo... Mexicana. Es porque, no, Mexicana no compró la empresa, compró la deuda. Entonces así se dedica a hacer negocios con la deuda, porque eso le permite, pues... Claro, le permitía porque el régimen fiscal de la época con la consolidación fiscal y todo. Le permitía esa jugarreta, ¿no? Y lo hacían todos, o sea, no solamente él. Pero cambia el régimen fiscal, tienen que cambiar todos, pero él sigue con su estrategia y pensando que tenía la Suprema Corte de Justicia a su favor, que era inamovible Norma Piña y el ministro Luis Aguilar. Y sinceramente creo que pues fue un cálculo pésimo el que tuvo frente a la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, claro, él creyó que podía humillar a la presidenta. Pues es que es misógino. Ahí hay un tema. Y es un cruzado, o sea, está contra la izquierda por... Sí, hay casi de sangre, desde la formación familiar. Él es uno de los principales promotores de la ultraderecha desde hace muchos años y estaba oculto. Él es uno de los principales financieros del padre Maciel. Así es. Y de los Legionarios de Cristo. Y del defensor político en sus medios. Y recordemos el golpe al Canal 40, que tiene que ver con la defensa de este sector. Exacto, ya desprestigiado de la iglesia, que ya desapareció por la pederastía. Entonces, creo que también hay que recordar de dónde viene, porque eso representa lo peor de la tradición mexicana. Y eso pues también es un momento en el que se tiene que ventilar y hablar de eso. De su pasado, de su familia. Era un fundador del muro. Un sinarquista fifí, buenísima definición. Sí, alguien que se compró el discurso de los cristeros y que lo trae ahora al siglo XXI, pero sin credibilidad, sin capacidad de acción. Pero como el discurso anticomunista vuelve a aparecer, pareciera que eso tiene eco. Entonces, por eso pienso que él va a vender esa idea del anticomunista salvador de México, porque va a caer en manos de... Y la pregunta es, ¿alguien se lo va a comprar? O sea, el PAN, el PRI, el MC. ¿Steve Bannon? O Steve Bannon. Steve Bannon, que además está decaído también. Es decir, el contexto que permitió un fenómeno como Ricardo Salinas Pliego ha cambiado. Tanto el contexto mexicano como el contexto estadounidense, sobre todo ahorita en momentos de debilidad de Trump, ¿no? Fíjate que hay un punto de coincidencia. Pues ya lo vieron, amigos, amigas, van a tocar las bases de estos impresentables. Ya vieron que mentir no se justifica, vieron que mentir no funciona, y vamos a ver si alguna vez recuperan la poca credibilidad que les queda a algunos periodistas. No vamos a hablar en general, pero al menos los que hemos presentado mienten duro y contundente. Los hemos mostrado, los hemos exhibido, y ahora sí que tú tienes la mejor opinión. Pero al menos Alatorre y San Martín son los que más han llorado, porque dicen por ahí que si no los llegan a despedir, sus sueldos multimillonarios se van a ir a menos de la mitad de lo que ya ganaban. Pero imagínate, que te paguen por mentir, qué impresionantes pueden ser ese tipo de empresas que solamente hay que recordarlos. Se enriqueció con cosas muy turbias y se enriqueció con contratos con gobiernos neoliberales, y hay que decirlo. Si no se justifica, pues ¿para qué lo pagas? Amigos, amigas, hasta aquí mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Política, comparte la información para que más gente se entere de esta noticia, y de favor apóyanos con un poderosísimo like, además es gratis y nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y que esta información le llegue a muchísima más gente. Amigos, amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su valiosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.